יותר, ניסה יותר, מרגלי ישועה, כן לרגליי, מרגלי ישועה, כן לרגליי. לשם אבוא, לפגוש מושיעים, לשם. Bendiciones, amado pueblo de Yahweh. Con ustedes Elsa Rivera, desde el área metropolitana de Monterrey, en el norte de México. Bajo el ministerio profético Yahweh Elión. Nos encuentras en Telegram y en YouTube. En esta ocasión les traigo un mensaje que titulé Vortex. Para lo cual te pido que por favor vayamos al libro de Job, capítulo 28, versículo 28, y dice de la siguiente manera: y dijo al hombre: he aquí que el temor de Yahweh es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Amén. Hoy quiero compartir contigo una visión que me dio el Eterno, que Él tuvo a bien darme a finales del año 2018. Y recuerdo que estaba casi por finalizar el año 2018 cuando súbitamente recibí una llamada telefónica de una señora que me solicitó que orara por su suegro, quien se encontraba enfermo en aquel entonces. La señora me explicó que el padecimiento de su suegro era una enfermedad llamada Parkinson. Y básicamente me explicó la señora que su suegro repentinamente empezó con temblores en todo el cuerpo que no podía controlar, así como falta de sueño, no podía dormir bien, no podía conciliar el sueño, entre otras varias cosas. Y que ese padecimiento lo había sufrido prácticamente el padre de su suegro, así como el abuelito de su suegro. Y una vez que me despedí de la señora, de inmediato empecé a dialogar con mi Elohim y le pregunté que si él quería o tenía a bien revelarme lo que estaba aconteciendo en esas 3 generaciones del suegro de la señora. Así que en los días subsecuentes comencé a orar a mi Elohim y a pedirle, humillada en oración y adoración, solicitándole el favor que si probablemente él quería tener a bien revelarme lo que estaba aconteciendo en las generaciones del suegro de la señora que había tenido a bien llamarme vía telefónica. Y recuerdo perfectamente que en esa ocasión no oré a mi Abacadosh por sanidad para el suegro de la señora, sino más bien desde un principio le empecé a solicitar revelación a mi Elohim acerca de lo que estaba aconteciendo en las generaciones de ese tal señor, y él tuvo a bien revelarme lo que a continuación te describo. Recuerdo que después de haber estado orando por este señor aproximadamente un par de semanas, a plena luz del día, mi Abacadosh tuvo a bien darme una visión, y estando yo con mis ojos abiertos, empecé a ver lo que al principio yo creí que era una especie de huracán o remolino, porque se estaba viendo, vamos a decir, no tenía zoom la cámara. Entonces, conforme mi Abacadosh me fue acercando la visión, la cámara, y pude enfocar mejor lo que estaba viendo de lejos, le pregunté a mi Elohim qué era lo que mis ojos estaban viendo, y él me dijo, Vortex. Y entonces seguía él acercando la visión más y más, como en cámara lenta, y yo le dije, amado mío, perdóname, pero no sé qué es un vortex. Y él me dijo en castellano, vórtice. Y mientras yo pensaba en mi interior, es la primera vez en mi vida que veo un vortex o un vórtice, y no tengo la menor idea de qué sea esto. Ya tenía yo el zoom de la cámara frente a mi vista. Y el vórtex estaba conformado de un sinnúmero de hilos o halos de luz.
Algo así como estás viendo en la imagen, no exactamente, porque realmente las visiones de Miaba son imposibles de encontrar en la internet, pero algo parecido. Y me acercó tanto la cámara, esa cámara que yo llamo la cámara divina del tercer cielo, que pude ver que dos de esos halos de luz eran nada más y nada menos que información en código binario. Y exclamé, Señor, ¿estás codificando la información en código binario, Señor? Y en mi visión, el código binario que yo veía en esos dos halos de luz o en esas dos tiras de luz muy brillante, casi más brillante que la luz fluorescente o la luz blanca, eran solamente ceros y unos, unos y ceros, ceros y unos. El código binario, perfectamente bien identificado por mi Aba. Y como ese vórtex estaba conformado de cientos de tiras de luz, él me acercó más la cámara y pude ver que el resto de las tiras que yo llamaba tiras de luz, o las sigo llamando tiras de luz, iban palabras compuestas en castellano, me las mostró en el código binario y me las mostró en castellano, oraciones enteras de información, desde el tercer cielo hasta la glándula pineal. Y recuerdo que unas semanas antes de que me llamara esa señora, me encontraba justamente viendo la premiación de uno de mis deportes favoritos y vi que le entregaron al deportista que había ganado una especie de piña de pino similar a los frutos de algunos pinos que producen el piñón. Y justo le pregunté a Melohim cuando estaba viendo la premiación por televisión que qué era eso que había visto en algunos edificios renacentistas en Europa, en las almenas de algunos edificios, en los pretiles, inclusive, arquitectónicamente hablando, y ahora justo en el deporte. Así que mientras veía el vórtex y veía que culminaba en un punto tan diminuto, el Señor me mostró un corte transversal del cerebro humano, un punto muy pequeñito que al principio no podía distinguir, y antes de que yo osara preguntarle de qué se trataba, él me dijo glándula pineal. Y él tuvo a bien volver a hacer lo mismo, darle zoom a su cámara celestial. Conforme le fue dando zoom a su cámara, empecé a ver que esa pequeña glándula tan diminuta como del tamaño de un grano de arroz no era otra cosa más que la glándula pineal. Y me dijo mi Aba, es una especie de antena. Es una antena que yo he colocado en el ser humano, a donde llega toda la información que yo les transmito de continuo. Y oí su voz que me dijo, porque en él vivimos y nos movemos y somos, porque linaje suyo somos. Hechos 17:28. Y vi que a través de ese vórtex, en su parte superior más ancho y en su parte inferior totalmente cónico, llegaban a un punto de cada uno de lo que yo llamo los pétalos de la glándula pineal. Cada hilo o halo de luz llegaba a un diferente pétalo de la glándula pineal. Y cada hilo o halo de luz el Señor me lo mostró en código binario y en castellano, para que yo pudiese entender y leer lo que estaba escrito en cada línea o halo de luz. Y una vez que la información que viene de su propia esencia, de su propia fuente, porque Él es la fuente de la sabiduría, una vez que llegaba a los pétalos de la glándula pineal, de ahí la información se iba retransmitiendo a través de las neuronas y de las dendritas de las neuronas, es decir, de las extremidades de cada neurona, de neurona a neurona, y de ahí a las diferentes partes del cuerpo humano. Y mi Aba Kadosh, mi Elohim, me permitió leer varias de las oraciones que estaban en los diferentes hilos de ese vórtex y que llegaban a la glándula pineal y decían lo siguiente: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás. Básicamente un vórtex compuesto de todos sus mandamientos y sus estatutos, que de continuo nos está enviando a nuestra glándula pineal. Y de ahí a través de los neurotransmisores pasan a todo nuestro organismo. Y al principio de la visión no vi otra cosa más que una luz armoniosa.
un vórtex 100% armonioso de luz casi blanca que salía desde el tercer cielo y llegaba hasta la glándula pineal del ser humano, de ahí a través de neurotransmisores a los diferentes neuronas, de ahí de las neuronas a las dendritas, de dendrita a dendrita y de ahí a todo el organismo. Y al principio de la visión todo era armonía, todo era un fluir de luz armoniosa, iluminación continua, energía de corriente directa. No era un halos de energía de corriente alterna, no, corriente directa. Y eran unos hilos tan finos los que estaban conformando este vórtex que yo con lo único que lo podría comparar es justamente con los hilos de la fibra óptica. Y mientras yo estaba viendo embelecida la visión, le dije a mi Abba, wow, Señor, entonces nos estás bendiciendo de continuo, porque todos los hilos que me has permitido leer en castellano no son otra cosa más que tus estatutos y tus mandamientos. Nos los estás recordando de continuo. Y además veo que en primera instancia esa energía que sale de ti mismo, de tu trono, es la que nos da vigor y la que de alguna manera llega a esa glándula pineal o a lo que tú llamas una especie de antena y de ahí a todo nuestro organismo. Y hacía ya varios años que yo le había preguntado a mi Elohim acerca de ese texto que él recién me había mencionado en la visión. ¿Cómo es que en ti vivimos y nos movemos y somos? ¿Y cómo es que en otra parte de la escritura dice, y todas las cosas en ti subsisten? Gracias, Señor, por tener a bien mostrarme esta visión, porque no solamente me está respondiendo mi pregunta de hace tantos años, sino que estás yendo más allá. Es decir, Señor, cuando nos presentemos ante el gran juicio del trono blanco, no vamos a tener excusa alguna, Señor, porque tú nos estás enviando tus preceptos, tus estatutos y tus mandamientos de continuo a nuestra glándula pineal. De modo que nuestra propia conciencia da testimonio cuando hemos infringido tu ley. Nuestra propia conciencia nos acusa, Señor. Eso es que hace algunos años me dijiste que cuando las personas nos presentemos ante el gran trono blanco, tenemos que decir, sea Yahweh veraz y todo hombre mentiroso. Amén. Porque nadie tendremos excusa, amado mío. Tú de continuo nos estás enviando desde tu fuente de sabiduría y de inteligencia a nuestra glándula pineal, tus estatutos y tus preceptos, para que nosotros podamos escoger entre lo bueno y lo malo. Por eso es que tú nos propones que escojamos pues la bendición y no la maldición. Porque si te oímos y te servimos, acabaremos nuestros días en bienestar y nuestros años en dicha. Porque justamente la sabiduría es el temor de Yahweh y la inteligencia el apartarse del mal. A posteriori, mi Abba Kadosh continuó con la visión y me dijo, mira y escucha. Y la visión que me dio mi Elohim fue la siguiente. Volví a ver el vórtex que había visto inicialmente, la glándula pineal, pero ahora en el cerebro del anciano, suegro de la señora. Y mi Elohim tuvo a bien mostrarme varias de las oraciones que decían codificadamente en código binario en esos halos de luz que conformaban el vórtex. Y una de estas oraciones decía, no forniques. Dar la información o el consejo de Yahweh a la glándula pineal del anciano, el anciano de inmediato decía, sí voy a fornicar. Lo decía en su mente, lo pensaba. Y al momento que él rechazaba el consejo de Yahweh, justo en la glándula pineal se provocaba una explosión, un choque de energías, la energía proveniente del trono de Yahweh, de la fuente de sabiduría, y la energía que provenía del interior del corazón del anciano, rebelándose en contra de mi Elohim, rebelándose en contra del consejo de mi Elohim. Y al haber ese choque de energía positiva que provenía del tercer cielo con esa energía negativa que provenía del interior del corazón del anciano, los pétalos de la glándula pineal se iban quemando y calcificando. Porque vi que cada vez que el anciano se rebelaba en contra de mi Abba Kadosh, un granito de cal iba adhiriendo en la parte inferior de la glándula pineal y cerrando, por ende,
cada uno de los pétalos que a su vez iban oprimiendo a los pétalos superiores hasta llegar al punto culminante de la glándula pineal. Y vi que en particular la glándula pineal de ese anciano estaba muy calcificada. Y cada vez que ese vórtex llegaba al punto superior de la glándula pineal, el anciano se revelaba dentro de su corazón y en su mente, y volví a ver otra oración en uno de los halos del vórtex que decía: no adulteres, no forniques, no tomes la mujer de tu prójimo. Y en todas las ocasiones el anciano se revelaba y decía que él lo iba a hacer, que iba a ir en contra del consejo de Yahweh. Y en su vida secular, eso es lo que había hecho el anciano, su padre y su abuelo: rebelarse en contra del consejo de mi Elohim y estar teniendo una vida disipada y desordenada en los temas sexuales, viviendo en adulterio, en fornicación y aún tomando a la mujer de su prójimo. Y vi que desde su juventud el anciano tenía ese comportamiento o ese patrón de pensamiento de rebelión en contra de Yahweh, por lo que ya en su edad adulta o en su vejez, toda la glándula pineal estaba en su base o en la parte inferior totalmente calcificada, porque cada vez que él se rebelaba en contra del consejo de mi Elohim, llegaba un pequeño grano de cal o de calcio y se adhería en la parte inferior de la glándula pineal, prohibiendo o inhibiendo que el resto de los pétalos enviaran la neurotransmisión o enviaran los neurotransmisores a las diferentes partes del cuerpo a través de las neuronas inicialmente. Y vi que algunos de los pétalos de esa glándula pineal ya estaban totalmente dañados, quemados y calcificados. Calcificación iniciaba en la parte inferior, prohibiendo o inhibiendo que los pétalos superiores pudiesen retransmitir la información de mi Abba, porque los pétalos inferiores abrazaban a los pétalos superiores, prohibiéndoles la movilidad. Por lo tanto, el anciano perdía control de su propio organismo, de su propio cuerpo. Y aunque tenía más de 80 años rebelándose en contra de mi Elohim, de sus estatutos y de sus preceptos, mi Elohim, en su misericordia, así como ha venido haciendo con cada uno de nosotros, Él seguía enviando su información a través de su espíritu de sabiduría y de inteligencia, su espíritu de consejo y de poder, su espíritu de conocimiento y de temor de Yahweh. Sin embargo, por la rebelión del anciano, hizo que su glándula pineal se dañase y se calcificase. Se calcificó la glándula pineal en su base y no permitía que los pétalos superiores enviaran la información debida. Y vi que algunos de los pétalos en la parte superior estaban sufriendo una especie de choque, un electrochoque debido a la rebelión en los pensamientos interiores del anciano. Rebelión en contra de los estatutos y los preceptos que estableció Yahweh. Es decir, esa pequeña glándula pineal o antena recibía la información perfectamente del tercer cielo, pero ya no era capaz de retransmitirla al cuerpo. Por ende, el cuerpo empezaba a temblar, debido a que la glándula pineal se encontraba dañada, calcificada, y los neurotransmisores que debían de enviar la información no podían enviarla correctamente. Vi que llegaba la corriente continua del tercer cielo a la glándula pineal, pero ya no podía salir de manera continua debido a la rebelión, me dijo mi Abba. Más bien salía como en espasmos, y por ende el cuerpo del anciano empezaba a temblar. Y oí la voz de mi Elohim que me dijo: rebelión, es hijo de su padre el diablo, quien se rebeló desde el principio. Y efectivamente, esta es la tercera generación que siguen empecinados en rebelarse en contra mía. Porque como el padre, tal el hijo. Tercera generación que no ha sabido tener a su esposa en santidad, que no ha guardado su lecho sin mancilla, que ha osado tomar y entremeterse con la mujer de su prójimo. Y cada vez que osan rebelarse contra mí, se produce un choque eléctrico en la glándula pineal, de modo que al final del día la dañan. Con el paso de los años dañan la glándula pineal de tanto electrochoque, debido a su rebelión. La glándula pineal es dañada por partida doble,
con electrochoques y con calcificación. Porque como está escrito en mi palabra, la paga del pecado es muerte. El cuerpo está diseñado para que hagan todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad y esto haced. Pero yo les di libre albedrío para que escojan cada quien el camino que deseen seguir. Escoge pues tú la bendición para que seas de larga vida sobre la tierra. Escoge pues tú el obedecer los estatutos y los preceptos de Yahweh. Guárdalos y ponlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Que tu boca hable sabiduría y que el pensamiento de tu corazón inteligencia. ¿Porque es acaso sabiduría contender con el Omnipotente? Porque justamente Yahweh fue quien puso la sabiduría en nuestros corazones y quien dio a nuestro espíritu inteligencia. Por tanto, amado pueblo de Yahweh, atiende el consejo y sé sabio, porque este cuerpo, este templo que nuestro Abacadosh nos ha prestado, nos ha dado, está justamente diseñado para que nosotros guardemos sus estatutos, sus preceptos, sus decretos y sus mandamientos. Está diseñado para que andemos en amor y no en temor. Está diseñado para que obedezcamos y no nos rebelemos. Porque justo así como me mostró mi Abba, cada vez que nos rebelamos en contra de Él, se produce un daño en nuestro cuerpo, en nuestro templo. Obedezcamos pues lo que Él preestableció. Atendamos su consejo. Porque si oyeres y le sirvieres, acabarás tus días en bienestar y tus años en dicha. Pero si no oyeren, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. Por tanto, amado pueblo de Yahweh, atiende el consejo y sé sabio. Y no permitas que llegue la enfermedad a tu cuerpo o a tu templo a causa de tu rebelión. En el caso del anciano, la rebelión fue expresamente en temas sexuales por 3 generaciones, pero sabemos que algunas otras familias adolecen de otro tipo de situaciones, que se rebelan en contra de Yahweh en temas financieros, en temas de honestidad, en temas de justicia. Caminemos pues delante de nuestro Elohim con un corazón sincero, en sinceridad, en honestidad, en integridad y principalmente en humildad. Porque todo aquel que atiende el consejo y sea sabio, habitará confiadamente y vivirá tranquilo y sin temor del mal. Mil gracias por escuchar este mensaje. El eterno Yahweh te continúe bendiciendo. En מקום רם יותר, ניסה